Hola, ¿qué tal? Tengan muchas bendiciones. Mi nombre es Francisco Rodríguez y esto es un mensaje al corazón. Este día le quiero compartir lo que es el perdón en sus varias fases, en sus fundamentos y en sus manifestaciones. Le invito a reflexionar en este mensaje que hoy vamos a compartir, el tema del perdón como un tema vital para todo ser humano. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados como una necesidad de nuestra alma. Un mensaje al corazón con el pastor Francisco Javier Rodríguez. Pues vamos a ver lo que son las fases del perdón. Hay diferentes expresiones de cómo podemos perdonar y podemos saber y a través de este mensaje y comprender lo que es perdonar, lo que es ser perdonados, las implicaciones que tiene esta situación de perdón, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí nuestro temario y este es el tema que vamos a abordar, como es el alma prisionera, la naturaleza del perdón. ¿El perdón es una emoción o es una decisión? El fundamento y las fases del perdón. Esto es interesante saberlo y conocerlo, porque cuando conocemos el perdón realmente, que no es que si queramos, lo necesitamos, tanto perdonar como el ser perdonados, y tanto liberarlo para que otros lo reciban como para que otros lo liberen para nosotros, y si no lo liberan, entender que hay que hacer un proceso de restauración a nuestras vidas para poder vivir una vida plena. Entonces vamos a ver lo que es la prisión del alma. Cuando no perdonamos, cuando no somos perdonados, cuando no buscamos ese perdón, el alma queda aprisionado con cadenas de amargura. Y si no liberamos el perdón, a donde vamos ahí es hacia una infelicidad. La infelicidad es parte de no perdonar o ser perdonados. Haga de cuenta que el alma queda en una prisión, queda aprisionada y atrapada en el corazón de la persona que nosotros tenemos rencor o la que nos tiene rencor. Ahora, hay cosas que yo no puedo hacer por la otra persona, pero lo que sí puedo hacer es lo que corresponde a mi ser. Yo no soy responsable de lo que la otra persona pueda sentir, pero sí soy responsable de lo que yo sienta y de lo que yo pueda decidir. Sentirse culpable es sentirse endeudado. Y imagínese usted la cuenta con algún acreedor, alguna cuenta que tenga usted grande y que le están llame y llame, que le están busque, que están llamando a sus contactos, que están llamando a todo mundo, y que la amenaza del embargo, que le están diciendo y que no le dejan descansar, y usted sabe que debe. Por tanto, su paz no la tiene ahí, porque saben que en cualquier momento las consecuencias de su deuda se van a manifestar, y probablemente esperemos el castigo o las consecuencias de haber estado endeudado. La deuda del perdón es algo parecido. Cuando hay una deuda, cuando yo hice algo malo, mi corazón me dice que hay una consecuencia de mis acciones, y hay un temor. Pero también existe cuando yo le guardo rencor a alguien o le guardo alguna sentencia hacia alguien, un deseo de coraje, un enojo guardado, una amargura. Es conocido que cuando alguien cae en depresión, hay algunos factores que lo llevan a la depresión. Claro que tiene que ver la parte física, la parte mental, la parte espiritual. En la parte mental tenemos la autocompasión como un elemento de depresión. Tenemos la amargura y la ira reprimida como elementos de depresión. Aparte, pues tenemos los problemas químicos del cuerpo y tenemos los problemas espirituales. Sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces sabemos que detrás de una depresión, de una tristeza, hay un espíritu ahí negativo que está operando en nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo es que actúa una prisión del alma? Cuando yo estoy enfocado en lo que la otra persona me hizo,
mi mente y mi corazón están pensando en cómo se la cobro, de manera consciente o subconsciente. Y si yo se la hice a otra, pues estoy esperando, o quizás sepa que perdí algo, la obsesión de pérdida, o de que de alguna manera la vida me enseña y me dice que hay consecuencias, que lo que siembras cosechas. Y estás enfocado en esas cosas que debes y te debo. Y por estar enfocado en que te debo y me debes, perdemos la dicha de ver otras cosas interesantes. Pedir perdón es interesante, pero también recibir el perdón. Recibirlo y también otorgarlo de antemano. No podemos vivir prisioneros de la tristeza de sentir algo negativo por alguien. Hoy tenemos el poder y la gracia de liberar este perdón. Jesús nos enseñó a ser libres de esa deuda, y Él dice en el Padre Nuestro, nos enseña a orar, a decir: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, vea lo interesante que es vivir sin deudas. El vivir endeudado con Dios y con los hombres no es de Dios, no es parte de su plan para nuestras vidas. Vivir endeudado emocionalmente, espiritualmente, es vivir atrapado en una cárcel de rencores, de amargura, de tristezas que no me llevan a ninguna felicidad. Entonces la trampa de las celdas de la amargura y la tristeza no me dejan disfrutar la vida. Ahora la pregunta que sigue es: ¿el perdón es una emoción o es una decisión? ¿Usted qué piensa? ¿Es una emoción o es una decisión? La misma naturaleza del perdón nos indica que esta tiene que ser intencional, o sea, tiene que salir de una intención. ¿Se acuerdan de aquel texto llamado versículo de oro que dice: haz por otros lo que quieras que hagan por ti? Bueno, esto habla de una manera intencional. No es que lo sientas, es que tú decides hacerlo. Es una decisión que tú decides hacerlo. Puede haber sentimiento, ¿no? Pero por lo general no sentimos ganas de perdonar a alguien que nos ha dañado. Lo que sentimos a primera instancia, de primera respuesta, es que ¿por qué Dios no castiga a eso que nos pasó? ¿Por qué no nos desquitamos? ¿Qué hacemos? ¿Me la va a pagar? O sea, Dios lo va a castigar. La primera reacción que tenemos quizás sea la de que esa persona que me dañó tiene que pagar por lo que me hizo. Ahora, podemos ir y perdonar a alguien y decidir perdonar, aunque en el corazón sintamos que no lo merece, y aunque acá en el fondo, en nuestro yo interno, deseemos que Dios lo castigue. Ese sentimiento puede ocurrir y es normal, es parte de una reacción humana. Pero a pesar de ese sentimiento negativo que pudiéramos tener, es importante ahora que podamos decir: Señor, yo decido perdonar. Como persona, yo también he tenido problemas muy serios que me han dejado la boca seca por el daño que me han causado, que me han dejado la amargura y la tristeza. Yo he ido a orar y decirle a Dios: Señor, yo quisiera pedirte que les traiga un rayo, que les venga lo malo. Tú sabes que estoy enojado y muy molesto, pero tú dices que pida por mis enemigos, tú dices que los perdone, y yo lo voy a hacer. Pero tú sabes cómo me siento, lo voy a hacer porque es lo que yo decido hacer, aunque no lo sienta hacer. Lo hago porque es lo correcto, porque es lo que tú enseñas, porque yo necesito liberarme y que no me haga daño a mí mismo. Es como un veneno que a mí me envenena y tengo que liberar este perdón. Así que a pesar de que mis emociones son contrarias, he decidido, o podemos decidir, que perdonar porque es lo correcto, porque hay que hacer lo que es correcto. El perdón, más que una emoción, es una decisión que hacemos con toda la intención que podemos hacer. Entonces, fíjese bien qué tremendo. Aquí vemos en la pantalla, estamos viendo un versículo que está en Lucas 23:34,
Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, dijo 7 frases. 7 frases que le llaman las 7 palabras. Y ahora en Semana Santa la gente las menciona, pero hay una que él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En esta frase del Señor se ve la intencionalidad del Señor. Es un perdón otorgado de antemano. Jesús en la cruz, mirando a los que lo habían lacerado, se habían burlado de él, lo habían torturado, rogó pidiendo perdón por sus torturadores, por sus verdugos, diciéndoles: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y uno pudiera preguntar: ¿acaso no sabían lo que estaban haciendo? ¿Acaso no sabían que estos que estaban matando a una persona inocente? Tanto los romanos como los judíos y el pueblo de Israel que estaba allí, los del Sanedrín, los directivos de los pueblos de Israel, ¿a poco no sabían que estaban actuando mal? Pero algo estaba viendo Jesús. Estaba viendo que los romanos estaban obedeciendo órdenes. Estaba viendo que la gente estaba siendo llevada en masa y que no pensaban ni razonaban. Y lo que estaban haciendo era haciéndolo de manera inconsciente quizás, o no tan consciente. Y el Señor decidió en ese momento liberar el perdón. Él estaba a punto de partir con su Padre y Él liberó el perdón antes de partir. Esto nos muestra algo interesante. Hay que liberar perdón por si algún momento, en algún instante, la persona requiere el perdón, esté disponible para ellos, y que nosotros también como personas seamos liberados de toda carga, seamos liberados de esa opresión de tener que guardar un coraje, de guardar una sensación de deseo de venganza interna, aunque la podamos disfrazar, aunque la podamos despistar. Ese enojo que puede enfermar nuestro corazón, puede producir artritis, puede producir cáncer, puede producir daño hepático, puede producir depresión, porque se nos vuelve en contra. En cambio, podemos liberar y descansar. El Señor dijo: mía la venganza, yo daré el pago. En todo caso, podemos tener fe de que Dios hará lo que es correcto. Cuando nosotros queremos vengarnos a nosotros mismos, estamos diciendo: Señor, yo me encargo porque no creo en ti, no confío en que tú puedas hacer justicia. En cambio, cuando liberamos el perdón, le decimos a Dios: Señor, confiamos en ti, en que tú harás lo que es correcto. Y si esa persona viene a ti y te pide perdón, mi perdón ahí está liberado. No me debe nada a mí. Así como tú a mí me has perdonado, yo lo perdono a él. Así que miren, amado, cómo aquí Cristo libera el perdón, los perdona de antemano. Ni uno de ellos le pidió perdón en ese momento por haberlo crucificado, por haberlo torturado. Mas el Señor, de manera intencional y de antemano, adelantado, perdonó a los que lo habían crucificado, a sus verdugos, a quien lo había torturado. Y no los perdona desde un espíritu de superioridad, sino desde un corazón sincero, desde una sinceridad profunda. Jesús siente en su alma que no son culpables. Siente que ninguno de ellos estaba bien consciente de lo que estaba haciendo. Otros habían caído en una marea de maldad, habían caído en el arrastre de esa vorágine de maldad, de la furia, de la psicología colectiva de llevarlo a la cruz. Y él también sabía que Dios es soberano y que Dios permite que nos pasen cosas, porque eso es parte de su plan para moldearnos. Y la cruz, por supuesto, era parte del plan de Dios para Cristo. Era la forma en que Dios había decidido que Cristo regresara al Padre, que llevando el pecado de todos nosotros, Él fuera a la cruz y pasara a la tumba y luego fuera levantado. Esa fue la voluntad de Dios. Y le pregunto ahora, ¿qué parte de nuestra vida está fuera de la soberanía de Dios? ¿Por qué Dios permite que ciertas personas nos dañen o lastimen? ¿Acaso Dios está dormido? ¿Acaso Él está frustrado? ¿O es parte de su plan? Tal vez estemos.
en la mesa del alfarero y estamos siendo moldeados. Y Dios utiliza las manos, las navajas, los cinceles, los martillos de alguien para moldearnos y hacernos la obra de arte que Él espera a través de las circunstancias que nos rodean. Así que esto que Dios está haciendo ahora, dice la palabra que Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no los perdona porque lo merezcan o no, o por dar ejemplo. Él perdona por su propia bondad, que es tan maravillosa su bondad. Y esto es una brisna de un aire fresco que Él revela, que Él libera sobre esas personas que están agotadas. Nuestra sociedad hoy vive de la meritocracia. Aún muchos cristianos pensamos que merecemos algo. Usted ve las redes sociales y dicen, algo tuve que haber hecho bueno para que Dios me diera este hijo, algo tuve que haber hecho bueno para que Dios me diera esto. La verdad es que no merecemos nada, ni siquiera la vida. Y todo lo hemos recibido por gracia. El hecho de vivir hoy, de respirar hoy, es por pura gracia y misericordia de Dios. Nuestra vida no es nuestra, depende de la voluntad y del amor de Dios. Y en esta meritocracia creemos que todo lo merecemos y si alguien tiene algo se lo merece, pero Jesucristo liberó el perdón a quien no se lo merecía. Así que Jesús se convierte en el camino porque Él ha perdonado, Él ha liberado. Y nosotros como hijos o hijas de Dios hemos de caminar en la verdad, sabiéndonos elegidos, sabiéndonos amados, sabiéndonos perdonados. Y como el Señor nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonar a otros. En esta sencillez del perdón, no porque seamos superiores, sino porque Dios nos ha bajado tanto. Al ser humillados, heridos, hemos sido tan sobajados. Pero cuando somos humillados, somos elevados en lo espiritual y desde una posición, desde un nivel espiritual elevado, podemos perdonar. Podemos decir, te perdono. Y podemos decir porque tenemos entendimiento claro, porque Dios nos ha revelado, nos ha enseñado lo que es el perdón. Y por obediencia a Él, lo estamos haciendo ahora. Así que no saben lo que hacen, pues para saber primero hay que conocer al otro. Y ahí anida la gran pobreza de este mundo que descarta a todos y quedándose con poco. Cuando nosotros perdonamos, nos hacemos semejantes a Dios, a Jesucristo. Nunca lo vamos a igualar, pero estamos actuando en el ejemplo del Señor y eso nos eleva, nos libera, nos sana, nos restaura y nos permite crecer de manera espiritual. Entonces, el fundamento del perdón es tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de amar, de honrar a nuestro Dios. Tomando la decisión a pesar de que nuestros sentimientos sean encontrados. El perdón tiene varias fases y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver las fases del perdón. Cada una de estas fases nos revela una posición que usted tiene que tomar, una decisión diferente. Sin embargo, es una decisión. Todas son una decisión, no son emociones. Puede haber emociones, pero la decisión es perdonar. Y en cada una de las fases que vamos a ver ahora, nos revela lo que podemos hacer en cada situación en particular. Primero tenemos la fase del perdón, perdonar y volver a intentarlo. Perdonar es, en esta fase, tú puedes perdonar y darle la oportunidad a otra persona que te ofendió de redimirse, darle la oportunidad de volver a intentarlo, de buscar, de ayudarle a probar de nuevo que está arrepentido, ayudarle a que te ayude a confiar de nuevo en Él y a ser restaurado y levantado. Esta es una fase de perdón en donde tú lo perdonas y aparte le das la oportunidad de volverlo a intentar
en la relación que tenga contigo, sea de esposa, de pareja, de familiar, de amigo, cualquier tipo de perdón, de volver a intentarlo. Y a veces, muchas veces se puede hacer esto, de intentar. Sabemos que Jesús dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Y el Señor dijo 70 veces 7. El perdón no quiere decir que tengo que volver con la persona que me daña. El perdón no quiere decir que tengo que vivir obligadamente bajo su yugo. Quiere decir que yo no me atrevo, que yo no dejaré que esa amargura anide en mi corazón. Y aunque mantenga la distancia, yo puedo bendecir y puedo amarle y puedo hacer que su cara le arda de vergüenza cuando sienta problemas y tenga angustias. Yo le voy a ayudar, yo le voy a bendecir, yo voy a estar ahí a su lado para bendecir. Esta es la siguiente fase que le quiero invitar a considerar. Bueno, es la siguiente fase, perdonar y permanecer. En esta es el perdón sufrido. Es el perdón que está allí, le están dañando, pero ahí permanece fiel. Es como el amor de Dios, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. En esta segunda fase es perdonar y tal vez no haya arrepentimiento del ofensor, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero al considerar los pros y los contras, usted decide permanecer porque sabe bien que el alejarse de esa persona y el alejarse de esa situación le pone en peores circunstancias. Y usted decide permanecer, como Jesús permanece siendo fiel. Pero es una decisión. Y cada una de las decisiones que estamos tomando tiene que ser sin reproche. Y usted se toma la libertad de permanecer perdonando y aún siguiendo sufriendo, como Jesús dijo 70 veces 7. No estamos obligados a permanecer. El perdón no te obliga a permanecer. Y la Biblia tiene varias expresiones para decirnos que podemos alejarnos. No es necesario quedarse. Cada caso es particular y cada situación tiene que verse y manejarse de manera particular. No podemos generalizar. Solamente presentamos las 3 fases de lo que es perdonar y lo que es permanecer aquí y lo que es perdonar y volverlo a intentar con la persona que te ofendió. Ahora, vamos a ver la siguiente fase. La siguiente fase es muy triste, pero a veces necesaria, es perdonar y dejar ir sin reproche en amor. Esta fase es perdonar y dejar ir en amor sin reproches. No siempre se puede conservar la relación y lo mejor es estar lejos por sanidad de ambos, por sanidad de situaciones, de los hijos, de algo. Es mejor irse, pero eso el que tenga que ir no quiere decir que tenga que irse y nosotros odiándole o buscándole daño a la persona o buscando la manera de desquitarnos de que pague por lo que nos hizo, porque eso no es perdón. El perdón libera y sana el alma del que perdona. Cuando tú perdonas, tu alma es sanada. Cuando tú perdonas, eres liberado y no quedas atrapado en la deuda, en el concepto de deuda. Dios no quiere que tengamos deuda, solo una, el de amarnos unos a otros. La deuda de que te debo, me debes. Dios quiere que seamos liberados. Entonces, el que perdona queda liberado de la deuda y se pone en una posición donde el Señor le pueda perdonar también. Y solo el que perdona puede ser perdonado. Porque podemos ver ahora que hay consecuencias espirituales del perdonar o no perdonar. Ya vimos que el perdonar, el rencor y el perdón o el rencor es más que un sentimiento, es una decisión espiritual. Tú decides guardar rencor o decides perdonar, pero lo que decidas te va a colocar en una posición elevada si perdonas o en una posición profunda, y tú sabes lo que está abajo, en lo profundo, bajo nivel. El rencor te pone en posición bajo
de bajo nivel emocional, espiritual, delante de Dios. El rencor, la amargura, el enojo contra alguien te colocan en un nivel espiritual bajo. En cambio, el perdón y el amor te colocan en una posición espiritual alto. Abajo están los torturadores, arriba está el Señor. Abajo están los demonios, arriba está el gran pastor. Y es donde la inteligencia nos dice, pues yo quiero perdonar y en amor para elevarme y estar al lado de mi gran pastor. O me puedo ir hacia abajo. Y irme hacia abajo, sé, ya con inteligencia y conciencia, yo sé que allá abajo me voy a encontrar en una situación de juicio, de justicia y de castigo. Porque si yo no perdono, tampoco seré perdonado. Porque con la medida que mida, seré medido. Es lo que dice la palabra. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a empezar a creer. Solo si perdonas, serás perdonado. Eso lo dice la Biblia. Solo si perdonas. La Biblia dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Ahora yo le pregunto, si usted da misericordia, y misericordia es dársela a quien no lo merece. No sé si sea cierto o no la siguiente historia que les voy a contar, pero acá en nuestro país hay un héroe de la Revolución Mexicana que se llama Francisco Villa. Dicen, no puedo comprobar si es cierto o no, que un día Francisco Villa mandó un joven a comprar armas para su causa, y el joven tomó el dinero y se va, y ya no regresó, huyó con el dinero. Y el general Francisco Villa lo manda a buscar hasta que lo encuentran. Cuando se lo traen, él lo manda a fusilar. Y cuando la mamá se da cuenta, le suplica y le ruega al general que no mate a su hijo, y le grita al general, General Villa, por favor tenga misericordia de mi hijo. Y dice General Villa, su hijo no merece misericordia. Y la mamá tan sabia le dice, general, si mi hijo mereciera la misericordia, entonces no sería misericordia. Y esto nos ilustra, sea cierto o no la historia, que la misericordia no es que la merezcamos, es que sale de Dios, y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Que la misericordia es que aunque no merezca esa persona el amor, le demos amor, porque misericordia es amor al que no lo merece. Es amar a la otra persona tal y como es, tal y como está, así de caído, así de triste, así de malo, que derramemos el amor. Y aunque no convivamos con él, aunque no nos mezclemos con él, podemos decir, aquí estoy para servirte, para apoyarte. Si tienes hambre, te daré de comer. Tienes sed, te daré de beber. Estás enfermo, te ayudaré. Y esto es lo que nos ilustra también. En el siguiente texto que tenemos aquí, está hay un texto más atrás que se dice, que está en Mateo 6:5, que dice que si yo no perdono a los hombres sus ofensas, mi Padre tampoco me va a perdonar. Esto está en Mateo 6:15. Y luego dice Santiago 2:13, dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Entonces, si yo no perdono y no tengo misericordia, se dará juicio sin misericordia porque no la tuve con mi prójimo. Santiago lo pone de esta manera. Y así lo dice, ¿verdad? Que no habrá misericordia para el que no tenga misericordia. Y es terrible encontrarse con esta situación. Pero dice también Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, si mostramos misericordia, nuestro juicio no resultará en condenación. Si mostramos misericordia, nuestro juicio, al final de cuentas, el juicio que nos hagan a nosotros no caerá en condenación, así como nosotros tampoco condenamos a los que nos hicieron daño. Aquí está el mismo problema, tanto en Mateo 5:7, Mateo 6:15 y Santiago 2:13, de personas que no perdonan, no serán perdonados y juicios habrá sobre él. Pero si yo tengo misericordia,
la misma vara que usé para los demás me será dada a mí en estas fases de la misericordia. Y dice, como dice, ya vimos Mateo 6:15, si no perdonas, no serás perdonado. Mateo 18, con la parábola del siervo que no perdona, la versión en la parábola de Mateo 6:15, en ella el siervo le debe al rey $1,000 millones. Es una cuenta impagable, imposible, la gran cantidad que se le debe. Aquel hombre iba a ser vendido como esclavo y él suplicó para que él y su familia no fuesen vendidos. Y el señor de aquella deuda le perdonó toda la deuda. Y entonces cuando él vuelve a su granja, de pronto otro siervo le debe a él cierta cantidad mucho menor, y cuando no tuvo que pagarle, lo tomó y lo mandó a la cárcel y lo tuvo ahí y hasta que pagara lo último que le debía. Cuando el señor de aquel hombre se da cuenta de lo que éste hizo, le dice: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda y tú no podrías hacer lo mismo con tu hermano. Échenlo a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Y lo llaman a los verdugos. Los verdugos son aquellos espíritus o aquellas situaciones en que vamos a ser torturados. La amargura, la enfermedad, la tristeza, la depresión. Seremos torturados y no saldremos de esa situación hasta que paguemos lo que hicimos. Es el juicio. Entonces, el perdón es parte de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. Así que tenemos aquí las opciones que la hemos visto. Primero que nada, hay que reconocer que hay que tomar la decisión de perdonar, ya sea que lo sintamos o no. Aquí nos dice, primer parte, tomar la decisión de perdonar. La otra opción que tenemos, después de tomar la decisión de perdonar, tenemos las opciones: perdonar y volver a comenzar, dar la oportunidad. La otra opción que tenemos es perdonar sufriendo y estar viviendo con esa situación, sufriendo, perdonando 70 veces 7. Pero es una decisión que usted tiene que perdonar. Y la otra es perdonando y dejando ir. Y en todos los casos es sin reproche. Les quiero comentar este caso lo leí en un libro de Cuauhtémoc Sánchez, no recuerdo en cuál. Creo que es Volar sobre el pantano, creo que es Honguito desesperado, no recuerdo. Y él menciona el caso de un hombre que cometió adulterio, y su mujer, pues después de la grilla, del problema que se hizo, ella lo perdona. Pero por cada día, cada instante de su vida, esta mujer le está reclamando, le está diciendo, y pasan los años y ella le está reclame y reproche en cada pleito que tiene lo que él hizo con la otra mujer. Después de 20 años de estar viviendo esa situación, este hombre vuelve a cometer adulterio y se va con otra mujer. Y la mujer le reclama y le dice: ¿por qué lo has hecho? Después de que te perdoné aquella infidelidad y que te perdoné, me lo vuelves a hacer. Y él le dice algo terrible: la verdad, tú nunca me has perdonado. Cada día de mi vida que estuve contigo esos 20 años, con tus reproches, con tus pleitos, me hiciste pagar cada día lo que te hice. La deuda está saldada, ya no te debo nada y me voy con esta otra mujer. Como pueden ver aquí, nos narra, nos ilustra lo que es el verdadero perdón. Aquel que dice que perdonó y está reproche y reproche, la verdad no ha perdonado. Así que miren las 3 fases del perdón: perdonar y volver a comenzar. Esto quiere decir que no vas a reclamar, no vas a reprochar, vas a recomenzar y a reiniciar tu vida. La otra es que vas a estar sufriendo quizás al lado de aquella persona o de aquella situación, pero vas a estar amando, perdonando, restaurando, amando con amor, siendo fiel por tu decisión, porque así conviene, porque no te queda otra, por lo que sea, porque hay cosas peores que pueden ocurrir, pero debe ser en amor y sin reproche. Y la otra es dejar ir con amor. Así que si eres libre, perdona.
somos libres, hay que perdonar. Así que sé libre y perdona. Y si no hay más, deja ir a la persona, deja ir a esa relación, pero déjala ir con amor y sin reproches. Y si algún día esa persona tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Requiere tu ayuda, dásela. Está enfermo, visítalo y provéele lo que puedas proveerle, cariño, amor o compañía. En amor, aunque no tengas que vivir con él más, hazlo por amor. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí. Recuerde darle me gusta a la página y comparta. También tenemos WhatsApp, nos puede mandar un mensaje privado y con gusto le podemos atender, orar por usted. En Facebook, en la página de aquí del Centro Bíblico Familiar Oreb. En YouTube hay una página del Centro Bíblico y denle me gusta. Así sea. Que Dios lo bendiga, le mando un fuerte abrazo y recuerde que la vida es buena porque Dios es bueno. Que Dios lo bendiga. Esto fue Un Mensaje al Corazón con el pastor Francisco Javier Rodríguez. Por favor, comenta y ayúdanos a compartir.